Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Manolito, un abrazo. Estamos para conversar sobre el COVID-19 y la crisis del Estado neoliberal. Tenemos un gran invitado que nos honra y realmente es un gusto, el doctor Augusto Tandazo, que nos acompañará en este encuentro. Comienzo con esta cita de Monseñor Proaño, que es de un hológrafo, donde habla de una particular símbolo para él, un particular signo, que es el monstruo. O sea, todo aquello que va a quitar la dignidad de las personas. Está en muchísimos escritos, inclusive con dibujos. Hoy vamos a hablar de este monstruo que está detrás del neoliberalismo. Manuelito, doctor Tandazo, un gusto en estar ahora en diálogo abierto. Bueno, para mí es grato igual otra vez estar con el padre Fermín, con Augusto Tandazo. O sea, compañeros que yo realmente entiendo es gente valiosa que realmente nos van a dar luces sobre realmente el momento en que vivimos. Yo creo que es bien duro, yo creo que el tema del neoliberalismo y del COVID-19 vienen acompañados de otras pandemias, ¿no? Las que estamos viendo en el Ecuador, y entiendo que en muchos países es este manejo doloso del Estado, ¿no? Así que bien, muchas gracias, padre Fermín, y bienvenido, Augusto. Bueno, en lo que respecta a mí, yo les agradezco por tomarme en cuenta para tratar este tema, que aparentemente es un tema que pasa desapercibido normalmente, y hoy de pronto cuando pasa esto nos volvamos a olvidar. Pero que esto nos retrata de cuerpo entero cómo es la sociedad, cómo hemos armado este pacto social bajo normas y bajo prácticas que de alguna manera nos retratan como una sociedad deshumanizada, una sociedad que no privilegia a las grandes mayorías, que no privilegia la salud. En este caso hay otros servicios públicos que son consustanciales con la dignidad humana, en este caso con la salud. Y se puede ver con toda nitidez en este caso que en un Estado neoliberal, que es tal vez para mí una de las fases del capitalismo la más degradante, la más dura, la más inhumana, el ser humano deja de ser un objeto de protección del Estado, porque lo que se protege en el neoliberalismo es el capital, las empresas, las ganancias, el confort de unos pocos, pero lo demás son números, son cifras, y no importa que se vayan unos cuantos que no debieron irse. Algunos mismos tenían que irse, pero no todos los que se han ido. Porque la lógica del neoliberalismo es una lógica pragmática, pero basada en un pragmatismo netamente económico, no un pragmatismo que ponga por delante, como dice la Constitución, al ser humano, que debe ser el sujeto y fin de la economía. Sí, no, el ser humano es nada más una herramienta con la que nos vamos deshaciendo. Es la diferencia que existe entre organización y organismo. En un organismo todo es útil, en una organización todo es desechable. Si algo nos sirve, se lo manda y se sustituye con otra cuestión. Debemos mirar a la sociedad humana como un organismo donde todos somos indispensables. No hay un órgano dentro del cuerpo humano que no cumpla una tarea, una función específica. En una organización como es el Estado, en un determinado momento, como pasó en la pandemia acá en el Ecuador, por ejemplo, en días anteriores a la pandemia, despidieron una cantidad de trabajadores de la salud, y cuando vino el tema de la pandemia, no se tenía ni siquiera el número suficiente de médicos, ni de enfermeras o enfermeros para que puedan atender el tema. Entonces eso hace ver que el norte, o como se dice vulgarmente, la brújula, el objetivo de esta sociedad, es un objetivo netamente mercantilista. La salud es una mercancía,
A eso se ha convertido. Y obviamente el que tiene posibilidades de defenderse estará mejor protegido. La inequidad social se expresa de una manera clarísima y nítida en la salud. Los grupos sociales pauperizados quedan expuestos al peligro de la salud y más o menos la ley que funcione, sálvese quien pueda. De tal manera que estamos ante un neoliberalismo que yo lo llamaría hipercapitalismo anárquico, una sociedad obscena, sin escrúpulos, una sociedad que le dicen como no decir nada, porque ya lo han dicho varias veces, lo dicen pero como que no dicen nada. Los que tengan que morir, tienen que morirse. Lo acaba de decir el día de hoy, lo han dicho antes también, no es que hoy lo dicen, lo acaba de decir el presidente Jair Bolsonaro el día de hoy, precisamente en una intervención en Brasil. La muerte nos tiene que llegar a todos, sí, desde luego. La única constante de la vida es la muerte, pero no en esas condiciones. Pues hay que defender la vida, defender la calidad de la vida, hay que hacer todo lo posible porque se mantenga esa vida, porque eso no puede ser. Ha habido, dentro de esta pandemia, ha habido de todo y todavía sigue habiendo. Ha habido algo que yo lo calificaría como una infodemia, o sea, una desinformación brutal. Si en este momento nosotros juntamos pongamos un número, 30 especialistas de los mejores del mundo, para hablar del COVID, tenemos 30 criterios diferentes. En todos se contradicen. Cuando ya más o menos uno cree que el tema del COVID tenemos que entenderlo de una manera, se lo tiene que entender de otra manera. Y dentro de todo esto sigue existiendo la sospecha de que ¿por qué se produjo el COVID? Y luego, ¿cuál es la solución para el COVID? Porque en base a esto, miremos un ejemplo para poder graficar lo que estoy diciendo. Hubo un problemón diplomático que se armó entre el gobierno alemán y el gobierno norteamericano. Cuando la canciller Angela Merkel lo acusó al presidente norteamericano Donald Trump de intentar, prácticamente, pongamos una palabra vulgar, robarse los médicos y los especialistas que estaban dedicados a estudiar una solución médica para el COVID y llevarse a los Estados Unidos. Pero con el ánimo fundamentalmente de tener la solución para luego comercializarla, porque el que tenga la solución se va a hacer multimillonario de un día para otro. Entonces vemos que en medio de semejante problema, vemos que al ser humano no se lo respeta. Si se mueren X personas, se mueren y no pasa absolutamente nada. Cuando le dicen a la gente, por ejemplo, esto es un tema grave, cuando le dicen a la gente, mira, lo que pasa es que lo grave es cuando se tiene que decidir a quién salvar y a quién no salvar, y ver cuál es la persona que tiene mejores posibilidades de subsistir. Eso es una cuestión que a uno le pone los pelos de punta. ¿Por qué razón? Porque eso explica, no que están ante una disyuntiva, sino que el Estado, que es el que no está funcionando en el Estado neoliberal, el Estado no ha sabido dotar de los instrumentos eficaces para tener atención a la salud a todos. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Me entienda la ciudadanía, me refiero. Por ejemplo, si tienen que decidir a quién ponerle un respirador y a quién no ponerle, porque no hay otro. Porque no hay otro respirador. No porque están preservando la vida de una persona frente a la muerte de otra, sino porque el Estado no tiene la cantidad de insumos, de artefactos que puedan dar una atención global a todos los pacientes, que nadie se quede sin su atención de salud. Entonces, como tienen un solo respirador o 10 respiradores cuando tienen 30 pacientes, entonces hay personas que tienen que quedarse. ¿Y quiénes tienen que irse? Posiblemente la gente que tiene más edad. ¿Cuándo? Cuando la misma Constitución nos dice una cosa diferente. En el artículo 35 dice que las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas, los discapacitados, las personas incluso privadas de la libertad, porque en esto también hay un tema, padre Fermín y Manuel.
Se cree que el preso, la persona que está detenida, es lo último del mundo. Es una persona que está pagando una condena o que está siendo acusado de algo, pero que igual tiene derechos humanos. Y dice que todas estas personas, adultos mayores, discapacitados, presos, gente que tiene enfermedades catastróficas, recibirán atención prioritaria. ¿Y qué es lo que nos dicen en los periódicos todos los días? Que privilegian al que tiene 40 años porque el que tiene 75 años prácticamente es como decir, ya ha vivido y dejémoslo que se muera. ¿Por qué? Porque no tienen claro cómo es que tienen que manejar el tema de la salud. No hay los implementos necesarios, no hay los insumos. La humanidad ha desarrollado una tecnología inigualable en una cantidad de materias. Con una precisión de 1 metro de distancia se puede lanzar un misil desde un barco y matar a una persona que está en un objetivo a cientos de kilómetros, como lo mataron a un general iraní hace poco, con una presión. Pero la ciencia médica no ha caminado con ese mismo nivel de aceleración, con ese mismo nivel de responsabilidad. Y de pronto nos topamos con un virus que destroza buena parte de la humanidad y no estamos preparados para absolutamente nada. Más una cantidad de cosas que las iré tratando en el camino para permitir que todos vayamos conversando. Doctor Tandazo, yo lo que quisiera es retroceder un poco, porque me parece que el tal de la desinformación que usted ha citado es bastante fuerte, porque no es una ofensa en contra del pobre Smith, de David Ricardo, de todos los teóricos del liberalismo y del neoliberalismo, porque efectivamente parece ser que o no se lee nada, o lo único que se ha hecho es utilizar como un instrumento, o sea, ¿qué queda? Por eso quisiera, no sé, Manuelito, doctor Tandazo, o sea, ¿qué queda de la teoría neoliberal? O sea, realmente hay que quitar esa ambigüedad, porque si una persona que tenga algún afán de cuestionamiento, dice, bueno, ¿de qué cosa se trata el neoliberalismo? Y se va a encontrar cosas, pero no es aquello que se vive aquí. El doctor Tandazo ha señalado magníficamente y ha ilustrado, pero señala casi una etapa peor que el salvajismo, o sea, peor de aquello que Smith pensaba superarlo. O sea, aquel ejemplo interesante de Smith, donde dice, yo nunca he visto que 2 perros se pongan de acuerdo sobre cómo usar un hueso, ¿no? Sino que simplemente ahí impera la fuerza. Pero aquí se ve que ni siquiera estamos ahí, estamos en una fase anterior a lo que sería el pensamiento económico. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Yo creo que habría que plantearse el hecho a qué mismo se quiere decir cuando se refiere al neoliberalismo y concretamente a este neoliberalismo que nos... Yo creo que el neoliberalismo en el Ecuador tiene tintes mucho más graves por la rapacidad de las burguesías que tenemos en el Ecuador. Toda la vida, hasta 1960, vivían del trabajo esclavo, ¿no? Los indios eran propiedad de las haciendas. O sea, hasta 1960 aquí el tema de la esclavitud era permanente, latente. A pesar de que han habido leyes laborales, a pesar de que ha habido una cantidad de conquistas laborales de los trabajadores, a pesar de que alguna vez inclusive se ha legislado sobre el tema del carácter del Estado. Pero yo creo que además en este gobierno, en las actuales condiciones, se ha hecho tabla rasa de todos los derechos, se ha hecho tabla rasa de la Constitución, se ha hecho tabla rasa de los derechos sociales y políticos de nuestro pueblo. Porque además yo creo que a esta burguesía rapaz lo único que le interesa es tener un Estado para hacer lo que le ha dado la gana hacer. Aquí se hablaba, hasta hace poco, se hablaba del carácter de la famosa partidocracia. Controlaban el Estado, controlaban los medios de comunicación, controlaban las haciendas, controlaban la fábrica. Alguna vez hizo una investigación donde habían, creo que 160 organismos del Estado, donde todos los organismos del Estado controlaban las cámaras de la producción, todos. E inclusive le metían ahí hasta la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el tema del aire, el tema, todo, absolutamente todo. Entonces, claro, ese es el carácter de la partidocracia. De alguna manera, hace 10, 15 años se trató de cambiar algo, yo creo que en algo se hizo. Por lo menos teníamos
una constitución que garantizaba derechos y de alguna manera determinaba el papel del Estado, que es lo que hoy nos toca pelear. Pero realmente tenemos una burguesía rapaz, una burguesía indolente, que no le importan los derechos de la gente. Y además, claro, tienen además el uso de la fuerza. La fuerza realmente está en el Estado, y este rato el Estado está al servicio de un sector minoritario, que son las cámaras de la producción. Frente a esto tenemos una burguesía rapaz, no crea, no produce. ¿Qué hace? Solo vive del Estado. Es una burguesía contrabandista, las famosas bahías, los supermercados. Pues es una burguesía que no genera riqueza, que no genera pensamiento, que no genera nada. Pero tampoco tenemos una respuesta social que también genere cosas alternativas, que también ha sido parte del tema, porque la burguesía ha podido hacer lo que le ha dado la gana. Entonces yo sí creo que hay un tema grave. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Tandazo, el carácter de esta burguesía que es obscena, ¿no? O sea, eso tenemos un Estado obsceno, donde no les importa la vida de nadie, no les importa los derechos de nadie. Pero es una burguesía que tiene mecanismos, que es el uso del Estado para beneficiar. Tenemos dos ejemplos claros. La sucretización de la deuda en la época de Hurtado. Se sucretizaron 1.700 millones de la burguesía, nunca se investigó en qué gastó la burguesía esa plata y por qué había que el Estado ecuatoriano, es decir, el resto de ecuatorianos, financiarle esa deuda a la burguesía. El tema de la dolarización, todos los bancos, préstamos amañados, préstamos, o sea, y además préstamos multimillonarios que se licuaron después con la famosa dolarización. ¿Quién quedó con la deuda? El pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que ese es el carácter de nuestra burguesía, ¿no? Una burguesía absolutamente incapaz de ignorante, que es lo que hay que buscar y que construir. O sea, cómo construir a partir de este modelo que nos han dejado realmente un país, una propuesta de otro tipo que permita superar este tipo de cosas. En países desarrollados, la misma Francia, el presidente francés acaba de plantear la recuperación del Estado en áreas estratégicas, la educación, la salud. O sea, por los sectores, inclusive hace mucho tiempo ya recuperaron áreas estratégicas de la economía, el tema del agua, por ejemplo, que estaba en manos privadas, en Francia, en Inglaterra. Pues yo creo que hay una cantidad de temas que hay que volver a repensar y definir qué tipo de Estado queremos, porque lo que tenemos ahora es una burguesía rapaz, que además tan es obscena, que no solo ha buscado métodos, o sea, al apropiarse del Estado, sino todos los métodos de rapiña que ha podido, las coimas, los robos, hoy mismo siguen apareciendo, es impresionante, no hay control de nada. En plena pandemia siguen robando, o sea, es obsceno, enfermo, ya, cansas, ya. Realmente uno dice cuál es el límite de la rapacidad de esta burguesía en este país. A ver si me permiten decir algo. Por favor. No sé si me permiten decir algo. Por supuesto. Hay una cuestión que, para afirmar lo que venía diciendo, el juramento hipocrático es un documento muy importante para poder entender cuál es el papel del médico frente a una sociedad. Hipócrates, un médico griego del año 460 antes de Jesús. Es considerado el fundador de esta escuela hipocrática. Y a él se le atribuye este juramento, pero un juramento que fue modificándoselo, y en especial la actualización más importante se la hizo con la Declaración de Ginebra, cuando en la Segunda Asamblea de Medicina Mundial de 1948, como reacción ante los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial, se vio la necesidad de actualizar de alguna manera este documento importantísimo. Y este documento tiene algo que es clave para entender un tema. Dice en algo que no constaba en el juramento de Hipócrates en el anterior, sino en el moderno, actualizado al 2017. No permitir, dice, que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente. Esto para mí es lo más importante del actual juramento hipocrático, porque primero se lo ve al cliente, primero se ve el tema de la edad, se ve una cantidad de factores. Si ustedes supieran, por ejemplo, no en términos de la pandemia,
Uno llega con un paciente en estado grave en una clínica privada y se demoran 1 hora por lo menos hasta que tramiten los papeles y ver si la tarjeta de crédito que están poniendo por delante está activa, si garantiza un crédito, etc. cosas. Y después, mientras tanto, el paciente está en un estado que puede irse de un rato a otro, ¿sí? Y sin embargo, se demoran como 1 hora, y estoy hablando en términos reales, hasta dar la autorización que recién pase a una sala de terapia intensiva. No lo quería decir y lo he pensado varias veces antes de hablar. Esto sucedió con mi esposa cuando falleció. Fue como 1 hora que se demoraron solo en tramitar y llenar papeles para tener la seguridad de que van a cobrar. Eso era lo más importante de lo que estaban ellos intentando ver en ese momento. Ahora, cuando lo vemos con el tema este del neoliberalismo, ¿qué es lo que pregona el neoliberalismo? Porque el neoliberalismo es toda una doctrina basada en los principios de John Williamson, pero que la podemos resumir en el caso que estamos tocando en un concepto básico: el Estado mínimo. O sea, para el sector privado, el Estado tiene que ser algo absolutamente marginal. No puede jugar un rol importante en la sociedad, porque todo tiene que resolverse desde lo privado. La salud, parte de ello; la educación, parte de ello. Entonces, ¿quieres educarte bien? Para eso está que vayan a contratar una universidad cara. El Estado, redúcelo a la máxima expresión. Entonces, se desfigura y se desnaturaliza lo que se llamó desde Rousseau hasta la fecha el pacto social. Porque es un pacto social que es pegado con babas, porque no da resultados, porque no tenemos un Estado que nos proteja. Necesitamos un Estado no mínimo. Por eso, para poner un ejemplo respecto de la crisis económica del 2008 y entender lo que pasó el 2008. En 2008 estalla la crisis económica mundial más importante de los últimos 70 años contados desde el 2008 para atrás. Y Sarkozy, cuando dan una solución, entre comillas solución, al tema reestructurando los principales organismos internacionales y fijando nuevas políticas, dice algo que es clave: se acabó la autorregulación del mercado. Se refería al tema bancario, empresarial y de todo tipo. Se acabó la autorregulación del mercado, porque al mercado tiene que regularlo el Estado, y la impotencia pública para regularlo. Está clarísimo el concepto. Entonces ellos entraron en otra faceta, entendiendo que no se puede poner en manos privadas determinados conceptos que no solamente va a la salud. Por ejemplo, un manejo financiero, un manejo bancario. Uno cree tener el dinero en un banco, pero sucede que ese banco ha hecho una inversión de riesgo con un banco del extranjero y de pronto le dicen, sale la noticia que ese banco quebró. Y la gente dice, bueno, el que quebró es el Lehman Brothers de Estados Unidos. Pasan 24 horas y le dicen, no, quebró tu banco de España, del Ecuador, de cualquier parte, porque tenía colocado dinero en Lehman Brothers, de manera irresponsablemente manejado. Entonces el neoliberalismo privilegia otro tipo de conceptos. Son otros sus objetivos. No es el ser humano. El ser humano queda en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Y cuando vemos, por ejemplo, la Constitución de la República, y esto deberíamos lanzar una campaña para que esto se regule. La Constitución de la República lo dice de manera clarísima. Lo dice de manera clarísima y lo voy a leer en el artículo que lo dice. Respecto de el servicio público. La atención de salud, dice el artículo 362, la atención de salud como servicio público se prestará a través de entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy sencillito. Un servicio público se rige por precios y tarifas. Yo tengo, perdonen, no es falta de modestia, pero tengo mi especialización en Derecho, entre otras, en Servicio Público. Si una actividad
se la califica como de servicio público, el Estado tiene que fijar esas tarifas. No puede decir, yo miro para otro lado y el Hospital Metropolitano que fije la tarifa. Para una operación, el Estado tiene que decir cuánto se debe cobrar. Sea una entidad estatal, en el caso que fuera cobrado, que es gratuita según la norma constitucional, y peor en el sector privado. Tiene que fijarse las tarifas para que no salga una persona con un paciente, que esto le sucede mucho a la gente. Entran con una persona grave, le tienen 10, 15 días en una clínica, fallece incluso la persona, qué mejor que se salve, pero incluso fallece, y cuando salen con una cuenta de $35,000, de $40,000, que tienen que vender lo que tienen y lo que no tienen, aparte que tienen que retirar la persona fallecida, porque la clínica les cobró lo que les vino la regalada gana. Entonces, esto tiene que regularse. Tiene que regularse. Si no, es sencillo. Quítenle de la Constitución la calificación como de servicio público. Porque si es un servicio público, tiene que el Estado entrar a regular el servicio público. Punto. Y en esto, valiéndonos de este tema que lo estamos tratando, tenemos que lanzar una campaña para que el Estado asuma esa obligación. Ahora, aparte de todo lo que han dicho ustedes, y me encantaría oírle un poco más al padre Fermín, porque la Iglesia tiene mucho que decir en esto. Aparte de todo esto, ver cómo la gente, en medio de semejante situación de caos, un caos generalizado porque no sabían ni cómo atender a la gente, y lo menos responsable era, váyase a la casa. ¿A la casa a qué? Pues, o sea, si en la casa no tiene insumos, no tenía lo básico que eran los respiradores. Era lo básico para poder salvar un 50%, no sé qué porcentaje de gente. Váyase a la casa, y después se les moría allí, o se les coagulaba la sangre, y se quedaban allí. Y entonces, en medio de esto, hacer negocio y comprar productos que no tenían la calidad, y comprar además productos que tenían sobreprecios, nos califica a la sociedad lo que somos. Por eso volvemos a repetir ese principio viejo de Leviatán de Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, homo hominis lupus. Sigue siendo. Y la única forma de que el ser humano se humanice no es solamente con educación, porque si se suelta a los animales en la selva, no hay tal educación. Tiene que aparecer un Estado regulador, un Estado que aprenda a responderle a la sociedad por las medidas que tiene que tomar. En el tema del COVID, vamos a poner un ejemplo tan sencillo como esto. Cuando vio el presidente que se le rebasó todo, que no pudo controlar, entonces no se le ocurrió otra cosa que decir que los alcaldes atiendan el problema. Y se armó la de San Quintín. ¿Por qué razón? Primero, porque ellos no están especializados, los municipios, para este tipo de atenciones. Segundo, porque más de un alcalde y más de una autoridad municipal o de una empresa aprovechó la ocasión para ver cómo robaban en pandemia. Tercero, porque no se cumplió con la norma constitucional del 261 de la Constitución, que dice que hay competencias exclusivas del Estado. Y una de las competencias exclusivas del Estado es la salud. Entonces, tiene que haber un eje central que diga cómo manejarlo al tema. Técnicamente, para eso se preparan. Técnicamente, había que hacer un mapeo para cercos epidemiológicos, hacer una cantidad de cosas. No lo hicieron, dejaron que se desborde todo. Y después comenzó a aparecer una lógica perversa, que era más o menos, los que tengan que morirse, tendrán que morirse. Por eso decían, se inventaron esa palabra que dio la vuelta al mundo, la inmunidad. Esa inmunidad de rebaño. Una frase que suena que ofensiva. O sea, deja que todos se contaminen y los que se salven se salvarán. Y el resto ya quedarán con anticuerpos. En la posibilidad que no les vuelva a dar, lo cual tampoco es cierto. Porque hubo gente que le dio el COVID y le volvió a dar el COVID. Voy a poner un ejemplo. El jugador de fútbol que juega en Europa, Dybala, que juega en el Juventus. Ahí le dio 4 veces el COVID. 4 veces seguidas. Entonces, tenemos el verdadero virus que vive la humanidad, con COVID o sin COVID. Lo que pasa es que el COVID nos quitó unos velos de la cara.
nos hizo ver lo que somos en educación, lo que somos en vivienda, lo que somos en todo, pero en esta vez lo vimos en materia de salud. ¿Cuál es el verdadero virus que vivimos la humanidad? La deshumanización, que no responde a ese principio que para mí es vital. Cuando a Jesús le preguntan que cuáles son los mandamientos más importantes de la ley, él contesta de una manera muy simple, que el cristiano no termina de entenderlo, no lo termina de entender. Él dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero antes de que se culmine la frase dice, pero, tranquilos, escúchenme, pero hay uno segundo y semejante a él, del mismo valor, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si eso hiciéramos carne de nosotros y entendiéramos que no hay un camino directo hacia Dios, porque hay un puente para pasar hacia Dios, y ese es el prójimo. Porque no podemos llegar hacia Dios con la misma cara y decirle, aquí estoy, soy una maravilla, porque nos puede contestar, ¿y cómo fuiste con el prójimo? Porque allí es donde tienes que graduarte de cristiano. Allí es donde tienes que exhibir tus virtudes. Ahí tienes que entender cómo tienes que comportarte con los demás. Y hay un filósofo, un rabino judío contemporáneo de Jesús, que alguna vez le preguntaron que si los mandamientos de la ley de Moisés se pueden resumir en uno solo. Y él contestó, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. O sea, ¿quieres que te curen? Ayuda a curar a los demás. ¿Quisieras que tus padres se mueran como un perro botado allí en un hospital o botado en la calle y que le tengan que prender fuego para que no contamine a la gente? Si eso quieres que hagan con tus parientes, no permitas que eso pase con otros seres humanos. O sea, tenemos que entender lo que es el prójimo, entender nuestras responsabilidades sociales, porque si no, no hemos logrado nada. Vamos a tener que darle más bien la razón a Friedrich Nietzsche, cuando nos dice que en la evolución el ser humano está más cerca del animal que del ser humano. Todavía tenemos instintos y costumbres atávicas que no nos permiten entender cómo debemos comportarnos. Somos una sola raza, somos una sola especie y tenemos que mirar por todos, porque no puede ser que hagamos este tipo de cosas a plena luz del día. En algún momento quisiera que me regalen un segundo, porque en este momento quisiera darles el paso, no quiero absorber toda la presentación, para hablar de la muerte de Floyd, del norteamericano. No puede ser que tengamos que ver cómo un policía lo mata a una persona aplicándole algo que ellos lo aprenden, porque no es que el policía se le ocurrió y le dijo, verás, botémoslo al suelo y hagamos esto. No, eso está contemplado, perfectamente contemplado en la norma 5.311 de las normas de uso de la fuerza de la policía de Minneapolis. Cómo hay que apretarle el pecho y cómo hay que aplastarle la parte de la garganta para lograr que quede en estado de inconsciencia. Pero si se les va la mano, se les fue la mano. Entonces, una norma. Por eso es que hoy al mediodía, que miraba las noticias internacionales y veía cómo en Estados Unidos los familiares y la gente que protesta decía que tiene que juzgarse al policía, al principal, porque son 3 los que lo matan realmente. El otro es cómplice. El uno le aplasta el cuello, el otro el pecho y el otro le tiene de las piernas. Y entonces la gente decía, tiene que haber justicia, que la pena le suban. No están atacando a la causa. La causa no es esa, ese es el efecto. La causa es que esa norma de la policía se la derogue, porque con esa norma han matado a mucha gente. Hay casos exactamente iguales que el del caso de Floyd. Entonces el ser humano, vemos horrorizados en una pantalla de la televisión como un policía de pronto decide acabar con la vida de una persona y aparece la acusación, la inicial, y dice que fue un homicidio involuntario. O sea, y encima le toman del pelo al mundo. Entonces, ¿hasta cuándo, padre Almeida, tenemos que soportar esto? Y en el tema del COVID, igual, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, hasta el día de hoy, si ustedes entran a la página de la información del COVID, los muertos son 3,000 y pico, cuando solamente en los primeros 15 días de abril sobrepasaron los 10,000. O sea, ni siquiera las cifras son las correctas,
no nos hablan de lo que realmente pasó, no sabemos qué puede venir. Lo único que sabemos es que hay una presión descomunal de las cámaras, de los empresarios, que la gente ya salga a contaminarse, porque el que tiene que morirse, tiene que morirse. Claro que ellos tienen protecciones especiales, que no van a hacer que ellos estén en riesgo. Pero lo que dijo hoy, por lo menos Bolsonaro, grafica de una manera clara. La muerte, de todas maneras, va a venir. Sí, claro, pero ¿te gustaría que le aceleren la muerte a un pariente tuyo porque no hay una atención adecuada? Porque no aparece un Estado, porque hemos construido un Estado solamente para el servicio de un grupo reducidísimo de personas, que son los que viven a costilla de los demás. O sea, tenemos la injusticia institucionalizada. Manolito ha indicado una cosa interesantísima, lo he puesto la burguesía rapaz. Y efectivamente, claro, cuando se habla de este gran mandamiento, hay otro factor más fuerte inclusive, que es el hecho de que el amor no se lo puede dividir del amor del otro al amor de Dios. O sea que o se ama o no se ama. Además de lo que ha dicho el doctor Tandazo, lo que también habría que poner más, es decir, ¿dónde está la predicación de esos grandes principios del bien común, de la doctrina social de la Iglesia, que en otro tiempo eran muy sonados, como es el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, que la verdad es que no aparecen, o al menos no están dentro de lo que es la parte de la conformación del derecho y de la ley. El hecho de un bien común, o sea que si bien es cierto, el bien común, este grupito, que Manuelito ha dicho, de la burguesía rapaz, tiene su bien común, que es salvarse ellos, como también se ha dicho muchas veces ya, salvarse ellos a costa de los demás. Ya, pero, ¿y dónde está el bien común de los otros, de los explotados? ¿Acaso los otros no pueden organizarse? Y esto es lo que también quisiera abordar como uno de los... como una de las afectaciones, y también llamar la atención sobre lo que es la protesta social, o sea, la organización social en realidad, la comunidad, que también es otra parte absolutamente cristiana que debería difundirse, donde haya la promoción, la evangelización correctamente enfocada. Tiene que haber la libertad personal y este signo, que es el signo del amor, que es la comunidad propiamente. Sin estas dos cosas no se podría hablar de una evangelización. Uno, por más que dice que se ha evangelizado, uno dice, bueno, has enseñado a la gente a que sea más pedigüeña, pide a este grupo rapaz para que le auxilien en los momentos difíciles, y luego también pide a Dios cuando ya las cosas son mucho más fuertes. Entonces, al final, uno dice, sí, pero hay un mensaje, el mensaje que hemos escuchado fuerte sobre lo que es el amor, que se va directamente a lo que es la organización social. En este tiempo, cuando se aplica, y los gobernantes, en este caso de turno, ponen unas reformas económicas que solamente, al parecer, con un acento fuertísimo, van a privilegiar a ese grupito que ya se ha indicado, y que también supongo que se creerán católicos, y no hay nadie que les diga lo contrario, a excepción de cuando vayan a el juicio final, que para ellos me parece que tampoco cuenta, porque al fin y al cabo, hablar de la parte escatológica, para ellos me parece que el infierno y todas estas otras cosas son para oprimir al resto, no para ellos mismos. Pero habría que tomar en cuenta aquellas palabras de Juan Pablo II que les dijo a los mafiosos: tengo que recordarles que el infierno no es una ficción. Y claro, para quien nunca se ha preocupado del hermano, pues eso es está en el horizonte. Yo quisiera que ver esto de la participación comunitaria, cómo se ha logrado frenar todo esto de las organizaciones, de las protestas sociales incluso, dentro de este estado, donde que lo único que trata es de, por todos los medios posibles, con una estrategia bastante eficaz, de mantenerse imponiéndose sobre todos, destruyendo todo lo que es organización comunitaria, protesta social, inclusive poniendo un bien común, o aún, como se ha indicado también, a este pacto en algunas partes del inconsciente, pero que no
se tiene presente para poder realizar actividades de cara a construir una nueva sociedad. No sé, Manuelito, ¿qué puedes aportar o algún otro comentario? Y luego le damos la palabra al doctor Tandazo. A ver, yo creo que lo que decía el Augusto y lo que dice el padre Fermín, o sea, yo creo que lo cristiano, lo escatológico, lo profético es comprometerse con los hombres, con los pueblos. Los cristianos que no se comprometen con los pueblos y no luchan por la justicia no pueden ser cristianos. No están enmarcados en el hecho profético de ese Jesús liberador que toda la vida hemos procesado y que de alguna manera yo creo que de gente como Monseñor Proaño o Helder Cámara venían diciendo en América Latina. Yo creo que hoy tenemos, o sea, cómo se ha ido tapando y hoy inclusive se quiere tapar con cemento el pensamiento y la historia de estos profetas que teníamos en América Latina. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fermín, lo que dice básicamente el Augusto, ¿no? O sea, no hay camino al cielo si no se pasa por el prójimo, si no se respeta al prójimo. Y además yo creo que en estas sociedades hay que volver a recuperar realmente el papel del Estado como un instrumento de los hombres, tampoco el Estado per se, sino el Estado en función de los intereses de las mayorías. Porque yo creo que eso es importante, o sea, porque además hoy mismo tenemos una resolución del ministro de Defensa, donde genera impunidad básicamente para el ejército y asume el papel de la policía dentro del país e inclusive va a dar tratamiento psicológico a los policías que maten a la gente. O sea, nunca se preocupa dentro de esta resolución de la gente, porque además aduce de que armas que pueden parecer o simular armas de combate, entonces un palo de escoba puede ser un arma de combate, una piedra puede ser una granada, entonces el milico puede tirar a matar a la gente. Yo sí creo que en nuestro país nosotros tenemos derecho frente a todo este crimen. Además, hoy mismo tenemos un social cristiano, entiendo que ya está preso, prefecto de la provincia del Guayas, social cristiano, preso por robar en pandemia. Entonces, como muchos de estos autoridades que hoy tenemos en el país, yo sí creo que lo que hay que, o sea, realmente recuperar lo que es los derechos humanos, recuperar lo que dice la Constitución, el derecho a la protesta, el derecho a la insurrección, el derecho a defender nuestra vida. Lo que nos están haciendo es un acto de genocidio social al no solo matarnos por el COVID, al permitir que el COVID nos mate, sino que por sus actitudes hacer que nuestro pueblo sea asesinado, porque no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos absolutamente nada. A ver, yo quisiera tratar un tema pequeñito y salto al tema que nos propuso el padre Fermín, que me parece muy interesante. El primero, quiero recordarles algo que tiene una profundidad enorme y que tiene que ver con la salud. El ser humano tiene que poner por delante la racionalidad, tiene que poner por delante la humanidad, su sentido humanitario. Cuando Jesús vive sus años, en esos años era absolutamente prohibido, perdón que voy a conectar la batería era absolutamente prohibido curar en sábado. Era prohibido curar en sábado. Y claro, cuando le preguntan a Jesús, y esto tiene que ver con la salud, dice, ¿por qué curas en sábado? Y les pregunta, y él contesta, ¿el sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado? Y cuando uno pesa entre las múltiples causas por las cuales a Jesús lo llevaron a la cruz, una de ellas fue por violar la ley, una ley estúpida, obsoleta, que decía que el sábado no podía curar a nadie cuando estaba el ser humano de por medio. Y él decía, si una oveja si un cordero se te cae en una grieta, ¿lo salvas o no lo salvas? Entonces, qué importante es cuando él predica y resalta la importancia de la salud por sobre cualquier cosa. Claro. Curar en cualquier día, no interesa el día, pero hay que darle la mano al prójimo. Importante tomarlo en consideración. Otro tema importante tomarlo en consideración. Estamos a las puertas de un rompimiento del seguro social, que eso va más allá del COVID y de todo. ¿Por qué razón? Porque el seguro social tiene un presupuesto de 480 millones mensuales y desafiliaron, no se desafiliaron, sino desafiliaron a más o menos 115,000 personas en estos días de la pandemia. En plena pandemia sacaron gente. Esas 115,000 personas suponen un golpe al presupuesto del Seguro Social de 35 millones de dólares mensuales.
Pero si se aplica la ley humanitaria, que se la está ya aplicando con decreto sin siquiera haberse dictado la ley, puede haber un recorte en el presupuesto del seguro, porque de ahí vienen los aportes. De acuerdo al artículo 20 de la Ley de Apoyo Humanitario, el cálculo de los aportes se hace en función de la jornada reducida. Por lo tanto, va a haber un impacto descomunal en el seguro, en un 30%, 40, 35% de los ingresos de aportaciones. Cuando de ahí sale el dinero para medio atender la salud, porque tienen, como no tiene las reservas el seguro, tienen que de ahí tomar dinero para pasar a pagar a los pensionistas y jubilados. Entonces, están dando un doble golpe brutal con la política de la Ley de Apoyo Humanitario. Hoy en día, que van a afectar la calidad de la salud, ya no solo del COVID, sino de cualquier tipo de salud, van a afectarla, porque el seguro va a tener fácil unos 160, 180 millones menos en su presupuesto mensual. Y adicionalmente, van a comenzar a decir, como en el caso del COVID, ¿a quién le pagamos la pensión jubilar? A este y a este no. Entonces, eso quería dejarlo en claro para que la ciudadanía abra los ojos. Ahora, sobre el famoso tema de, en medio de todo esto, nos salen con el famoso tema del reglamento de uso de la fuerza. Entonces, primero, hay que entender que en el diario El Universo, el ministro de Defensa, si miente, miente el diario El Universo, no yo. El diario El Universo dice que el ministro de Defensa, lo dice hace unos 3 días, que el ministro de Defensa dice que en este reglamento no se contempla el uso de armas letales. Eso dice, lo cual no es cierto, porque en el reglamento, en los artículos 8 y 12 del reglamento, se contempla lo que llaman la escala del uso diferenciado de la fuerza, niveles y técnicas de control militar, y en el nivel 5 consta de manera expresa el uso de la fuerza letal, como armas de fuego con munición letal, frente a un peligro común, como por ejemplo la acción de poner en riesgo la vida, con lo que decía Manuel, una piedra, por ejemplo, un objeto contundente que puede ser un palo de escoba, una piedra, yo le respondo con una bala. Eso, hasta en el derecho penal, no moderno, sino viejo, es estúpido, porque eso es lo que se llama la proporción de los medios. No se puede contestar una agresión, por ejemplo, de un palo con una bazuca. No cabe, son desproporcionadas las respuestas. Y luego, esto va en contra del artículo 98 de la Constitución, que consagra el derecho a la resistencia frente a la vulneración de derechos constitucionales. ¿Acaso no son un sinnúmero de derechos constitucionales los que están violando con la precarización laboral? ¿Por qué en la Ley de Apoyo Humanitario le ponen que en base a un acuerdo entre el empresario y los trabajadores se puede disminuir la jornada, pagarles menos y aportar menos al seguro, cuando la Constitución dice que los derechos del trabajador son irrenunciables, y que es nula toda estipulación en contrario, incluyendo un acuerdo, porque el acuerdo está viciado de nulidad porque está en contra de la norma constitucional? Y entonces, frente a esto, dictan esto para meter miedo, este reglamento. Y este reglamento sí nos hace decirle a las Fuerzas Armadas lo siguiente, que durante el estado de excepción, porque el reglamento es para cómo van a actuar en un estado de excepción, durante un estado de excepción, se puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la policía. Eso lo contempla la Constitución. Pero no es que se dispone y para que hagan lo que les venga a la regalada gana, sino que para quien cada cual cumpla el papel que la Constitución les asigna. La Constitución dice para qué son las Fuerzas Armadas y para qué es la policía. Porque, por ejemplo, cuando uno analiza un estado de excepción en este caso del de hoy, se lo dictó por calamidad pública. Pero vamos a poner un ejemplo, estamos en un tema de agresión externa, donde ya no es el tema de calamidad pública. Entonces, no es que lo vamos a poner a los bomberos a que hagan los que estén volando en paracaídas, no, cada quien en su función. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? La Constitución de la República es muy clara cuando dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. O sea, que no nos saquen un pedazo de territorio y que no venga nadie a imponernos externamente alguna decisión. Y luego dice que la protección interna, artículo 158 de la Constitución, y el mantenimiento del orden público son responsabilidad de la Policía Nacional.
Y entonces, ¿cómo es que de pronto ni siquiera la policía ha dictado este reglamento, que es la que no digo que debería dictarlo, pero podría hasta salirnos con esta cuestión? Pero sale el ministro de Defensa dictando un reglamento cuando su tema central como Fuerzas Armadas es la soberanía y la integridad territorial. Pero hay que recordarle también que los servidores públicos son responsables de cualquier abuso cometido en ejercicio de sus facultades, incluso durante la vigencia de un estado de excepción, y lo dice el artículo 166 de la Constitución. Entonces, no es un tema así nomás. Y además, el artículo 159 de la Constitución es muy claro cuando dice lo siguiente: que las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan, y que la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Así es que, señores policías y militares, no es que ustedes, porque el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, que es un ave de paso en el Ministerio de Defensa, les dice que con esto ustedes ya tienen una licencia para actuar como les venga en gana en una función que no es de ustedes. Mañana ustedes se van a salvar. Hoy se están juzgando crímenes de lesa humanidad cometidos hace 30 y pico de años, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces pueden pasar bien, incluso salir al retiro, disfrutar de lo que quieran, pero va a llegar un momento. Por ejemplo, ¿ustedes creen que no se va a volver a analizar la muerte de las 11 personas que fallecieron y de los más de 1000 heridos que hubieron en la protesta de octubre? Porque a pretexto de lanzar una bomba lacrimógena, por ejemplo, no es que la lanzan al aire, la lanzan a la cara. Por eso en Chile son mal enseñados. Por eso en Chile dejaron ciegos a mucha gente, porque les lanzan a la cara. Y obviamente es un objeto que sale con una carabina a una velocidad impresionante. Entonces, ellos son los que crean la violencia. Porque en esto hay que tener claro un tema, que es como en la física, qué es una acción y qué es una reacción. Una acción, a toda acción, principio de la física, corresponde una reacción. Lo mismo en las ciencias sociales. O sea, ante la violencia de Estado, la violencia de la economía. Vamos a poner un ejemplo. Antes de la pandemia en el Ecuador, el 65% de la fuerza laboral de la población económicamente activa, antes de la pandemia, estaban en la informalidad y el subempleo. ¿Qué tienen como perspectiva de vida esa gente? Y les vamos a pedir que tengan un comportamiento X en la sociedad, que cuando protesten lo hagan con el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la mano, buscando la palabra más suave para gritar. Por eso yo alguna vez decía, y hoy lo vuelvo a decir, cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces es un tema de que no le podemos decir a la gente, como la gente se escandaliza, pero es que mira, es que han hecho saqueos, han hecho... Oye, ¿por qué provocan a la gente? ¿Por qué provocan? Aquí quiero decir algo. Hay un viejo dicho que dice, la gota que derramó el vaso de agua. Eso es lo que se pasa de vez en cuando, como pasó el 25 de mayo, como pasó en octubre, y como va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Para que una gota se derrame de un vaso es porque hay muchas gotas. El vaso tiene miles de gotas ahí dentro. Entonces, no es que ante una gota, ¿cómo puede ser que reaccionen así? No, hay miles de gotas. Por ejemplo, el pueblo norteamericano en este momento, negros, latinos, incluso blancos, han salido a protestar. Porque es la gota que derramó el vaso de agua. Han habido muchas muertes impunes en épocas anteriores. Entonces, no es que es el caso Floyd. ¿Y por qué la gente protesta así? Porque ya están cansados. Que los exterminen de una forma sádica, brutal. Lo mismo, hay violencia también cuando se afecta a la economía de la gente. Una persona que tiene una remuneración, los que trabajan, los que no trabajan están fregados. Los que trabajan tienen una remuneración, pero de ahí sale para pagar el arriendo o la cuota de lo que se endeudaron para comprar el departamento. De ahí sale la alimentación, la salud, el curar a la abuela, porque no, el Estado no resuelve todos los problemas. De ahí sale todo, la alimentación que va bajando de calidad. Y la mejor solución es bajar, según la ley de apoyo humanitario, bajar la jornada laboral hasta el 50%. Incluso bajar la distribución, eliminar la distribución de utilidades.
Entonces, ¿qué creen que tienen vara alta? Que tienen vara alta esta gente que gobierna el Estado y la gente que los apoya, el neoliberalismo, la burguesía que está tras esto, para que hagan lo que les dé la gana. Por eso Bolívar decía, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. La rebelión es un derecho. Y Bolívar también decía, para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Y les pongo este ejemplo. Lo mataron en la forma que lo mataron a Freud. Algunos de los miles, cientos de miles de manifestantes. Recuerden que ayer en 44 estados de los Estados Unidos hubieron protestas descomunales. Ayer. ¿Alguno de ellos se puso a pensar en el distanciamiento físico? Ninguno. Salieron a protestar porque ante un caso repugnante hay que poner en riesgo la propia vida. Y nos dice la ministra de Gobierno, hemos decidido abrir la economía. Ah, ya, y ahí no nos podemos contagiar. Sí nos podemos contagiar, pero cuando alguien dice vamos a protestar, sale Roldán y dice les caerá todo el peso de la ley por no guardar el distanciamiento. O sea, para abrir la economía no hay problema, que nos contagiemos, pero la protesta no se puede hacer. Tenemos que aguantar lo que vengan, que vendan los activos del Estado, que se fereen la patria, que hagan lo que les venga a la regalada gana y que sí, y no siga habiendo, porque no hay una garantía respecto de la salud todavía hasta hoy, no la hay, no la hay. Entonces, cuando uno ve todo esto, obvio que la gente tiene la misma declaración de los derechos humanos, universal de los derechos humanos. No estoy hablando de un documento cualquiera, que es norma en todos los países del mundo. Dice que cuando la gente sale a defender sus derechos humanos, dice, no se le puede coartar el derecho, incluso a la rebelión, al legítimo derecho a la rebelión, como última opción. De tal manera que no es un tema de que todos se me quedan en casa y me mandan por vía telemática para mandarles la partida de función y mandarles a retirar para ir a quemar el cadáver. Aquí esto no se va a dejar pasar. Y la lucha no es para el 2021, porque al 2021 ya se habrán feriado los activos del Estado, ya lo habrán despedazado al Estado, y ya tendremos una cifra astronómica de fallecidos por el COVID. La lucha es ahora, porque no pueden seguir en esas funciones quienes no están capacitados para defender al país. Cuando un barco está hundiéndose, el capitán tiene que estar en primera línea, no escondido en un camarote. Recién anteayer, el presidente de la República, a los 80 días, fue a parar en Guayaquil. Mientras tanto, durante todo el tiempo, escondido en el palacio, o donde sea. Entonces, esto nos ha retratado, para ceder la palabra, sí, esto nos retrata, es como cuando a alguien le toma la temperatura. Esto nos retrata en dónde estamos en el desarrollo de un sistema humanizado de trato a las personas. Y obviamente que el resultado no es de los más halagadores. Eso quería decir y le cedo la palabra al padre Fermín. En 1938 se propone como teoría alterna a los dos sistemas, al liberalismo clásico, que obviamente ellos lo que promueven es el hecho de que el mercado se va a estabilizar solo y por medio de esta famosa mano invisible, ¿no es cierto? Luego tenemos la economía planificada, de la otra parte. En este caso, el Estado es el que decide lo que se produce y lo que no se produce. En medio de estos dos se crea esto, lo que se llamará el neoliberalismo. Ahora, claro, esto para poder aplicarlo, ni siquiera en los Estados Unidos y en Gran Bretaña es igual. Van a tener unas modificaciones de carácter antropológico que valdría la pena fijarse al respecto. En el caso de esto hay un factor mucho más fuerte, que es la creación y esto del Fondo Monetario Internacional y de estos organismos internacionales que van a ayudar a los diferentes países. Más, ¿cómo ayudan? Aplicando lo mismo, como si fuese la misma receta para todos. Y ahí está el gran problema está en que si uno no es dueño de una economía, de una planificación económica. Nos imaginamos lo que se ha venido tratando en esta conversación, como en el Ecuador se pasa de un feudalismo, porque no hay otra forma, o sea, un pequeño grupo de personas que se han se creen que son ellos los únicos que pueden estar en
en esas instancias, aprovechándose de los bienes, los recursos y de las gentes de Ecuador. Ahora, esto, en este momento de crear una situación así de cataclismo, digamos así, donde cada uno en este momento tratan de aprovecharse, inclusive en los de la muerte, de la enfermedad, de la epidemia. Más, yo creo que había que exhortar a una organización social, una organización comunitaria, que me parece que debería ser la respuesta a eso, porque en el fondo estamos hablando de un grupito, a menos que aquellos que van a promover las organizaciones sociales comunitarias de cada parte también reciban, como hemos escuchado, no sé si sería correcto, incorrecto, no sé si sería verdadero o no, pero escuchamos una voz, la voz esta que se parecía a la de Ayala Mora, un político viejo socialista aquí, donde incitaba a que se maneje, se manipule a las gentes, a los sindicatos, a las comunidades indígenas. Y de esta manera se destruya cualquier organización social. Más creo que el caso y la solución para esto es la organización social, el poder que en cada comunidad cada uno tenga la palabra y que pueda aportar con lo que es, con lo que tiene, y pensar en días mejores. Pero si no hay organización, no habrá nada. No sé qué dices, Manuelito, y creo que estamos por cerrar. Bueno, yo creo que lo que decía el doctor Tandazo, yo creo que hay que consolidar un Estado fuerte que garantice derechos y deberes. Y además, colateralmente o paralelamente, contribuir a desarrollar organización social. Gran parte del problema de este país es que las organizaciones sociales han sido divididas, manejadas igualmente desde afuera de sus propias organizaciones. Hoy mismo no tenemos organizaciones sociales que enfrenten todas las políticas neoliberales en el país. Yo creo que parte del tema neoliberal fue eso, destruir las organizaciones sociales. Yo creo que en gran parte lo han conseguido. Yo creo que la salida es, por un lado, pelear por un Estado diferente, por cualificar un poco el tema del derecho en este país y ubicar, claro, derechos y deberes. Y el otro, consolidar realmente organizaciones sociales que sepan con absoluta claridad cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes a defender. Yo creo que ese es el reto que tenemos si queremos realmente construir una sociedad de otro tipo. O sea, desde lo contrario, no va a pasar nada. Mira, Manuelito, cuando se habla precisamente de la teoría del neoliberalismo, se trata precisamente de un Estado fuerte e imparcial que pueda entrar en promoción de todas las otras instituciones. Eso me gustaría señalar. Y quisiera, lo que sí me gusta poner a claro es en el Ecuador, como este grupo, ¿cómo llamarles? Tú les has llamado rapaces, me parece una palabra justa. O sea, también ver cómo Monseñor Proaño, esto es brillante, Monseñor Proaño, jamás hizo una organización confesional o ideológica desde la fe, porque no es ese papel. De alguna manera, esto, y creo que dará pie para poder encontrarnos otra vez y conversar de este punto, pero claro, es que cada uno tiene que tener sus propios principios y organizarse desde su propio análisis, desde su propia reflexión, desde su propia formación y educación también. Creo que estamos por cerrar, doctor Tandazo, qué gusto escuchar. Quisiera yo terminar diciendo lo siguiente. No sé si alguna vez cualquiera de ustedes se han topado con esta realidad de ir a una botica, a una farmacia y le dicen, deme tal medicamento, y le contestan y le dicen, disculpe, está descontinuado. ¿Qué quiere decir está descontinuado? Que ese medicamento le hicieron análisis a través de tanto tiempo y dicen, trae efectos colaterales, o no cura bien, o complica algún otro órgano del cuerpo humano. Por lo tanto, sácalo del mercado. El neoliberalismo es un producto for export. Es un producto para implementarlo a nosotros, porque ellos no viven un neoliberalismo. Más proteccionistas que ellos, ¿qué puede haber? Donald Trump es un proteccionista, lo mismo que los europeos. Entonces, a nosotros nos venden el recetario. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos y dejar que los agentes del mercado hagan lo que les da la gana, primero. Segundo, ¿cuándo hemos visto el Fondo Monetario Internacional
que cuando hace emisión inorgánica de dinero a Estados Unidos van y le golpean la puerta al secretario del Tesoro y le dicen, señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Tenemos que aplicar una política de ajuste. Le van a dar un portón en la nariz que va a tener que hacerse una cirugía plástica de la nariz. No los dejan entrar. Acá sí vienen a mandar. Porque aquí el programa de desarrollo del Ecuador, lo que verdaderamente hay que hacer cuando el Ecuador se entrega a sus intereses, es aplicar las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y quiero finalmente decir algo que quiero que la gente tenga claro. Es una falacia esto de el libre juego de las fuerzas del mercado. Eso es una mentira. Ellos siempre trabajan o en régimen de monopolio o hacen dumping o hacen cualquier travesura con tal de imponer lo que les da la gana. Y me despido explicándoles este tema. El precio del petróleo no debería estar en lo que está. Está en $35. Ya en el 2008 valía $147. ¿Cómo lograron bajarle de precio? Cayó, volvió a subir a 120 y volvió a caer y vino la pandemia y los remató abajo. Pero va a volver a subir. Porque los creadores que creen los presionan con amenazas, con guerras, con atentados, con lo que sea, para que los países productores del mundo, los más importantes, sobreproduzcan. Si hay más naranjas en el mercado, cae el precio de las naranjas. Si hay menos naranjas en el mercado, sube el precio de las naranjas. Entonces hay un plus que se lo puede perfectamente identificar, yo lo he identificado N veces, donde hay una sobreproducción de petróleo para lograr estabilizar un precio al que ellos quieren. Porque nosotros somos los que contribuimos a que ellos salgan de la crisis del 2008, de la que todavía no han salido. Entonces, ¿cómo lo logran? Con materias primas baratas, manipulan el mercado, y con manufacturas, tecnología y tasas de interés. Las tasas de interés en Estados Unidos están en el 1.5% y en Inglaterra en el 1%. Y a nosotros nos prestan al 10%, y la Banca Nacional Ecuatoriana a un microempresario le presta en una tasa entre el 20 y el 28%. Entonces, ese es el mundo que crea las injusticias, que crean el caldo de cultivo para las rebeliones, y no aprende a entender el que tiene mucho, incluso que no va a avanzar a gastarse tanto dinero en esta vida, y que tiene que ser un poco más justo, más humano, que debemos dejar respirar un poco de oxígeno al resto de personas. Entonces son sistemas que comienzan a complicarse y que nos hacen ver que no podemos seguir en esta situación. Necesitamos crear una sociedad basada en otro tipo de normas, como decía Manuel, derechos y deberes perfectamente establecidos. Ejemplo, la Constitución tiene 444 artículos. Solo uno habla de las obligaciones. Uno, esos son derechos. Derechos y obligaciones. Bajo un sistema de rendir cuentas, transparente, para que la gente sepa lo que está pasando. Quieren combatir la corrupción y ellos no dan la firma para que se abran las cuentas privadas de las cuentas que tiene el extranjero. Entonces, debemos ir a una nueva sociedad. Pero para eso el pueblo tiene que perderle el miedo a la vida, a la muerte, perdón. Porque la única forma de defender la vida es perdiéndole el miedo a la muerte. No hay otra. Así ha caminado la humanidad. Para que tengamos un mundo mejor, para que tengamos una semilla a partir de la cual se haya creado una sociedad que intenta encontrar un camino, fue necesario que Jesús muera en la cruz. Porque si Él no moría, estábamos en otro escenario. Entonces, no hay que aferrarse tanto a la vida. Y hay que aprender a defender al hermano, al prójimo y a los que vienen detrás. Porque no les podemos dejar en herencia una sociedad consumista, una sociedad deshumanizada, una sociedad que no ve por progreso de todos en un conjunto. Así es que con eso les agradezco la invitación que me han hecho y créanme que muy agradecido de compartir estos temas que son muy importantes, porque a la gente hay que tratar de ayudarle a que aprenda a tener un poco más de conciencia sobre lo que pasa en la humanidad. Muchas gracias. Hay que poner el hombro. Creo que esas son un mensaje claro, porque hay que darnos cuenta de lo que se ha enfatizado. Este es un juego, como un juego de ajedrez, y cada uno de nosotros tiene un papel que realizar. Ahora, si pensamos que otro va a defender nuestros intereses, estamos cayendo en un error. Prepararnos mejor, hay que poner nuestro hombro
porque de esto debemos salir de verdad, no como se dice por allá, sino enterándonos bien y profundizando y cultivando la agudeza de pensamiento, de análisis. Yo quiero agradecer al doctor Tandazo. Manuelito, nos debes unas palabras para la despedida, pero yo te voy a dejar que cierres hoy. Entonces yo les agradezco mucho, también a Café Francesca, que siempre nos invita a que podamos pensar mejor, a todos los que hacen Socialtegia, Ave de Altura, que nos permiten y que les ponemos en el crédito. Este programa está también en los directorios de podcast, que usted también los puede ver al final en los créditos. Y quisiera también terminar con mi gratitud para Hoja de Ruta, que va a retransmitir este programa, que se lo pone el día martes y también me parece que es el día sábado o cuando Hoja de Ruta lo disponga. Gracias, Manuelito, te dejo que cierres y conmigo será en 7 días. Agradecer a todos los compañeros, a los amigos que ven esta transmisión, agradecerle al doctor Augusto Tandazo, al padre Fermín, a José, que está atrás de las cámaras que nos ayudan en esta transmisión, y esperar realmente lo que se dice, o sea, que esto realmente sirva para tomar conciencia y entender realmente por qué debemos pelear, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Así que grato, la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.